al inicio de los paneles donde los ponentes y comunicantes van a hacer sus aportaciones a este congreso en materia de descentralización productiva y derecho del trabajo. Les voy a hacer la siguiente propuesta de distribución de los tiempos. Haré una presentación de cada uno de los ponentes que nos acompañan ahora en esta mesa, en este panel número 1. Ellos van a tener una intervención cada uno de 25 minutos. Voy a hacer ahora una llamada a los comunicantes, a ver cuántos se encuentran en la sala, a fin de poder adjudicarles un tiempo de exposición a los y las comunicantes, con la finalidad y con el objetivo siempre de permitir que nos quede un espacio de tiempo disponible para el debate. Voy a llamar a los comunicantes para saber si se encuentran en la sala y van a hacer defensa oral de su comunicación. ¿Arrieta Idiáquez? Sí. ¿Baviera Puig? Sí. ¿Blázquez Agudo? ¿Boíguez Esparza? Sí. ¿Guerrero Jareño? ¿Nores Torres? ¿Pedrosa González? ¿Severín Concha? ¿Suárez Corujo? ¿Tormos Pérez? ¿Yagüe Blanco? Perfecto. Disponen de 4 minutos para hacer la defensa de sus comunicaciones. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a comenzar. Es para mí un motivo de verdadero honor poder presentar al profesor Martín Valverde ante la Asociación Española de Derecho del Trabajo. Y digo que es un honor porque en realidad él no necesita ningún tipo de presentación. Porque cualquiera que se acerque al conocimiento del derecho del trabajo y a la práctica profesional del derecho del trabajo se va a encontrar irremediablemente una y otra vez con el gran conjunto de aportaciones que ha realizado Antonio Martín Valverde al derecho del trabajo de nuestro país. Creo que puedo decir sin exageración que estamos ante uno de los grandes del derecho del trabajo de España y que sus aportaciones al derecho individual del trabajo, a las relaciones colectivas de trabajo, al derecho de la seguridad social, al proceso laboral, donde ha hecho una contribución de enorme valía, especialmente en relación a la configuración del recurso de casación para unificación de doctrina, a la política de empleo, en fin, todos los ámbitos de exploración del derecho del trabajo. Yo destacaría de él, pues fundamentalmente esas aportaciones brillantísimas a la formación histórica del derecho del trabajo, que nos permiten comprender la disciplina con perspectiva histórica, y también su especial sensibilidad por el análisis, estudio y, en su caso también, aplicación en materia en relación con la jurisprudencia y el importante papel que desempeña como fuente complementaria del derecho del trabajo. Siempre una especial sensibilidad por el momento aplicativo de la norma laboral, por la interpretación de las normas laborales, lo que, como todos sabemos, se ha podido culminar no solamente con una dilatada, amplia y brillante carrera académica, sino también con, si no he contado mal, 23 años dedicado a ejercer funciones jurisdiccionales nada más y nada menos que en la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. Yo no le quiero restar tiempo porque la palabra es de él y lo importante es lo que él hoy va a decir aquí, pero sí que quiero agradecerle enormemente la disponibilidad que manifestó desde el primer momento para participar en este congreso activamente, una gratitud que le traslado en nombre de la Junta Directiva, pero sobre todo y fundamentalmente en nombre de la Asociación Española de Derecho del Trabajo. Muchas gracias, querido maestro. Tienes la palabra. Quiero agradecer en primer lugar las muy amables y benévolas palabras de presentación de mi querida amiga y colega Margarita Ramos Quintana, que testimonian afecto que es mutuo,
y que testimonian también benevolencia que probablemente hará falta para el enjuiciamiento de las limitaciones que me acompañan y cuya consistencia y entidad conozco bien. Quiero, desde luego, agradecer la invitación de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y personalmente la invitación de la profesora María Emilia Casas para participar en el trabajo de este Congreso Nacional. Esta invitación es para mí un alto honor, en primer lugar, por actuar, por intervenir y por poder manifestarme ante un auditorio tan extraordinariamente cualificado. Y es, además de un honor, es un placer, y un placer por muchas razones. Una primera razón es compartir la sesión con mi querida amiga y colega del Tribunal Supremo, doña Lourdes Arastey Sahún, con quien he compartido múltiples deliberaciones y me alegra mucho compartir ahora la intervención de esta mañana. Y, bueno, al final, pero no en último lugar, por volver una vez más a Galicia. Es una costumbre que vengo practicando desde hace más de 50 años y que la realizo tanto por razones académicas como extraacadémicas, al menor pretexto y con el más mínimo motivo. El tema de mi intervención es un tema muy concreto, es la delimitación de las fronteras entre la cesión de trabajadores y la subcontratación laboral. Esta es una labor de apreciable dificultad porque tanto la cesión de trabajadores como la subcontratación laboral son prácticas contractuales complejas que tienen algunas similitudes, tienen una apariencia triangular al menos, en la que hay dos personas que juegan en alguna medida como empleadores y una persona que es el trabajador, bien el trabajador cedido, bien el trabajador que presta servicios en la subcontrata, y que tiene sobre todo una zona de muy difícil delimitación a la que nos vamos a referir centralmente en esta ponencia. Se trata además de una labor, aparte de difícil o por lo menos complicada, de considerable importancia práctica, teniendo en cuenta que las dos prácticas contractuales que hay que separar están presididas por principios opuestos. La cesión de trabajadores está presidida por una regla general de prohibición que admite varias excepciones, mientras que la subcontratación, en cambio, está presidida por una regla de licitud. La subcontratación, en principio, es una actividad lícita, que puede, en formas degradadas, convertirse en actividad ilícita, pero cuya licitud, cuya regularidad desde el punto de vista del enjuiciamiento jurídico está basada en el principio de libertad de empresa reconocido constitucionalmente. El esquema que voy a seguir para la exposición de esta delimitación es un esquema bastante clásico. Normalmente, una labor de delimitación presupone primero una labor de definición y de exploración de los respectivos campos o territorios de las realidades que se quieren diferenciar. Y esto es justamente lo que voy a hacer. En primer lugar, voy a intentar proceder a una definición de la cesión de trabajadores, que es de las dos la práctica contractual más dificultosa de definir o que plantea más problemas de definición, y voy a intentar a continuación brevemente describir, explorar un poco el campo de la cesión de trabajadores, describiendo las formas principales de cesión que son reconocibles en nuestra realidad contractual y en nuestro ordenamiento jurídico. Después de la definición de la cesión de trabajadores haré lo mismo con la subcontratación, seguiré el mismo esquema de tratamiento, y a continuación ya me centraré en la exploración de la zona de frontera para detectar los supuestos de catalogación más problemática. Una vez explorada esta zona, expondré cuáles son aquellos criterios o aquellos indicios que permiten orientarse y asignar a uno u otro campo los supuestos dudosos o los supuestos de difícil categorización, y haré al final, si hace falta y si hay tiempo, una valoración de conjunto de la situación de este sector del ordenamiento
de este sector del ordenamiento entre nosotros. Paso, por tanto, inmediatamente a la indicación del concepto y clases de cesión de trabajadores. El concepto de cesión de trabajadores, si queremos elaborar un concepto preciso, con base legal, lo hemos de buscar, como es natural, en el artículo 43.1 del Estatuto de los Trabajadores. El problema del artículo 43.1, que es el que intenta definir la cesión de trabajadores, es que incurre en el defecto lógico de incluir lo definido en la definición y procede a acotar el campo de la práctica contractual diciendo que la cesión de trabajadores es la contratación de trabajadores para cederlos temporalmente, con lo cual aclara relativamente poca cosa. Aclara relativamente poca cosa y, dicho sea de paso, complica bastante con el adverbio temporalmente. Pero, en fin, no es esta la tarea de interpretación que me corresponde en este punto y pasaré por ella por bastante, digamos, con bastante celeridad porque no habría tiempo de tratarla a fondo. De todas maneras, este defecto lógico que nos impide encontrar un concepto legal preciso de cesión de trabajadores se puede corregir, creo, satisfactoriamente, remitiéndonos a los antecedentes históricos. La actual redacción del artículo 43.1 del Estatuto de los Trabajadores procede de la reforma laboral de 1994, que es una reforma laboral en la cual el inconsciente del legislador, por decirlo así, o su propósito más expreso al elaborar esta definición, era introducir en España como realidad lícita ya la empresa de trabajo temporal. Y este es el dato que me parece condiciona una definición tan sintética y que reduce y adelgaza, me parece a mí, excesivamente la definición existente en la versión original del Estatuto de los Trabajadores y en los antecedentes normativos del propio Estatuto en esta materia de cesión de trabajadores. En efecto, en la Ley 8.1980, en la versión original del Estatuto, la definición era un poco más extensa, era un poco más indicativa. Hablaba de contratación de trabajadores para prestarlos o cederlos temporalmente. Y si nos remontamos al antecedente inmediato del Estatuto de los Trabajadores de 1980, nos encontramos con una fórmula más rica y me parece bastante preferible, que es la fórmula de la Ley de Relaciones Laborales, una ley que, dicho sea de paso, por ser una ley de la transición política, se mueve en una zona de penumbra y que, sin embargo, es una disposición desde el punto de vista de la historia del derecho español reciente, una disposición importante. Pues bien, la Ley de Relaciones Laborales, a la hora de definir la realidad de la cesión de trabajadores, nos habla de proporcionar, prestar o ceder temporalmente. Con lo cual nos introduce un verbo, el verbo proporcionar, que es muy indicativo de cuál es la labor del cedente en la práctica contractual de cesión de trabajadores. Se trata de una persona física o jurídica que se dedica a proporcionar trabajadores a otro empleador o empresario. Esta fórmula, que nos aclaran los antecedentes históricos, en alguna medida, para aquellos que pudieran objetar, y con cierta razón, que el legislador quizá haya hecho deliberadamente esta labor de adelgazamiento para reducir el alcance del concepto legal, esta definición con base en argumentos históricos me parece que queda, para nuestra tranquilidad, queda corroborada por una expresión que encontramos en el artículo 43.2, que define también con bastante precisión lo que es la cesión de trabajadores, que es la mera puesta a disposición de trabajadores por parte de la empresa cedente a la empresa cesionaria. Por consiguiente, puesta a disposición, proporción de trabajadores, suministro de trabajadores, como se dice en el Código del Trabajo francés, fourniture o provisión o suministro de trabajadores. Esta es la palabra clave en la definición de cesión de trabajadores. Una vez efectuada esta definición sintética, nos interesa bastante detenernos en distintos supuestos de cesión de trabajadores que acotan el campo y al mismo tiempo facilitan la diferenciación con la subcontratación. Un primer supuesto, obviamente, es el de las empresas de trabajo temporal, hipótesis o práctica contractual en la que efectivamente
hay una cesión de trabajadores por parte de la empresa de trabajo temporal que envía a un trabajador en misión a la empresa usuaria. Este es un supuesto lícito, siempre claro está que se trate de una empresa de trabajo temporal autorizada y siempre que se trate de un envío de trabajador en misión ajustado a las previsiones de la ley específica de empresas de trabajo temporal. Una segunda definición, que es una segunda clasificación de la cesión de trabajadores que nos permite delimitar el campo y aproximarnos al régimen jurídico también de la cesión de trabajadores, es la que distingue entre cesión lucrativa y cesión benévola. Esta distinción la encontramos en una de las disposiciones antecedentes a la que me refiero un poco más extensamente en la ponencia tal como fue enviada para su reproducción por escrito en el libro del Congreso. Esta disposición antecedente es un decreto ley del año 1952, de 15 de febrero, en la que se hace efectivamente la distinción entre cesión lucrativa y cesión benévola. Supuestos de cesión benévola probablemente siguen existiendo en la práctica contractual, sometidos a esta regla general prohibitiva. Pero la diferencia entre cesión benévola y cesión lucrativa es una diferencia importante a los efectos de valorar las repercusiones jurídico-penales de la práctica de cesión de trabajadores. Porque efectivamente el artículo 312 del Código Penal se refiere a la cesión de trabajadores lucrativa, esto es a la gestión que consiste en una actividad profesionalizada de reclutamiento o contratación para la cesión de trabajadores, que se caracteriza precisamente por el ánimo de lucro. La expresión de nuestro Código Penal es una expresión acuñada y que me parece que define acertadamente esta práctica, es tráfico de mano de obra. Tráfico de mano de obra, si nosotros nos vamos al diccionario y vemos lo que significa tráfico en una de sus acepciones, nos encontramos con que es esto, es una cesión sospechosa de ilegalidad o de ser contraria a ley y al mismo tiempo con un espíritu, con ánimo de lucro. Una clasificación distinta en la que, repito, no voy a entrar, pero que sí tiene interés porque es problemática desde el punto de vista interpretativo, es la que distingue entre cesión temporal y cesión definitiva. Si nos atenemos a la dicción literal del artículo 43.1, parece que la única cesión que contempla el artículo es la cesión temporal. Yo creo que no, yo creo que hay operaciones interpretativas que se efectúan también por escrito en el texto entregado que permiten ampliar este campo de juego a la cesión por tiempo indefinido de un trabajador. Entre otros, un argumento a fortiori, si está prohibida y está afectada por una regla de prohibición estricta la cesión temporal, con mayor motivo lo debería estar una cesión indefinida. Pero repito, no me voy a detener en este punto, que no es el objeto estricto de la ponencia, y paso a la descripción del supuesto siguiente, que me parece interesante a efectos de la caracterización de la cesión de trabajadores, que es la que distingue el supuesto de cesión de trabajadores en el interior de un grupo de empresas. Aquí la labor del legislador ha sido una labor bastante limitada, salvo en la relación especial de altos cargos, que hay una referencia a un supuesto de cesión de trabajadores en el seno del grupo de empresas, pero sí ha desempeñado un papel importante la jurisprudencia del Tribunal Supremo, concretamente desde el año 1990, una sentencia con ponencia de mi querido amigo y colega Aurelio Desdentado se ocupa de diferenciar este supuesto y de considerar que no forma parte de la patología de las cesiones, sino que es una actividad, por decirlo así, fisiológica dentro de las actividades del grupo de empresas. Por último, para trazar el panorama relativamente completo de la cesión de trabajadores, habríamos de referirnos a aquellos supuestos de cesión de trabajadores que aparecen en la regulación de las relaciones especiales de trabajo. En primer lugar, el más conocido, la cesión de trabajadores deportistas de un club a otro, que tiene una regulación muy inspirada por las especialidades del derecho deportivo y cuya garantía principal es la aceptación por parte del trabajador cedido, que a su vez puede ser el que, precisamente por estas especialidades del derecho deportivo, el que promueva la práctica de la cesión. Esta, si se ajusta
a lo previsto en el decreto de regulación del contrato de trabajo deportivo, es una cesión lícita. Otro supuesto de cesión lícita que encontramos en relaciones especiales de trabajo es la cesión que se produce dentro de empresas del mismo grupo por parte de un trabajador que asciende o es promovido a alto cargo en otra empresa del grupo. Este es un supuesto de cesión previsto también en el decreto de altos cargos. En la regulación de la relación especial de trabajadores discapacitados encontramos otro supuesto de cesión lícita, porque la característica de estas cesiones en relaciones especiales es la licitud frente a la regla general de prohibición, que es la cesión en los llamados enclaves laborales. Y por último, el supuesto de la cesión de trabajadores aparecía y sigue apareciendo de una u otra manera en la relación de los estibadores portuarios. Este es el panorama que ofrecen las relaciones especiales de trabajo y que ayudan a comprender cuál es el territorio a efectos de la diferenciación de la cesión de trabajadores respecto de la subcontratación. La definición y las clases de subcontratación nos llevará un poco de menos trabajo, es menos dificultosa, porque aunque se trata de notas que constan, aunque sea de manera dispersa, en el artículo 42 del Estatuto. Se puede decir, digamos, con bastante aproximación, que la subcontratación supone el encargo, parafraseando lo que dice el legislador en el artículo 42, el encargo de realización de obras y servicios de una empresa principal, de una empresa comitente, a una empresa contratista o subcontratistas. La clasificación principal dentro de las operaciones de subcontratación es, siguiendo la propia indicación del legislador, la que distingue entre contratas o subcontratas de la propia actividad de la empresa principal, concepto de propia actividad, que es un concepto, digamos, necesitado de precisión y que se ha intentado precisar con arreglo a dos criterios, el criterio del ciclo productivo y el criterio de las actividades permanentes. Más bien, la doctrina jurisprudencial se ha ido orientando hasta ahora por el primero de ellos, y luego actividades que no son de la empresa, no son de la propia actividad de la empresa principal, actividades ocasionales como las mencionadas esta mañana en la ponencia general del profesor Gárate, o también las actividades complementarias que son adicionales al ciclo productivo, pero que se desarrollan también en el seno de una empresa. Una distinción importante dentro de la subcontratación es la que distingue a efectos de régimen jurídico entre subcontratación en el sector privado, que es la que se contiene en el artículo 42, y la subcontratación en el sector público, que está inspirada en los mismos principios del artículo 42, pero está regulada y de manera más extensa, de manera más amplia y probablemente más garantista en la Ley de Contratos del Sector Público. Una clasificación ulterior que vale la pena tener en cuenta es la que en términos coloquiales podíamos definir como subcontratación de primera mano y de segunda mano. La subcontratación de primera mano supone que la empresa principal está, digamos, en contacto directo, no hay ningún eslabón intermedio con la empresa contratista o subcontratista, y en el caso de la segunda mano, de la subcontratación de segunda mano, en determinados sectores productivos se puede producir una sucesión de eslabones de subcontratación mediante una reducción o precisión de actividades ulteriores. Esta es una clasificación importante, desde el punto de vista práctico interesante. La doctrina del Tribunal Supremo desde hace ya bastantes años se ha inclinado claramente por someter al régimen de la subcontratación indistintamente tanto a las contratas de primera mano como a las subcontratas, si queremos utilizar el término subcontrata en un sentido más estricto, para la segunda mano, a las subcontratas que están montadas sobre un episodio anterior. Pasamos a continuación a explorar la zona fronteriza entre la cesión de trabajadores y la subcontratación. Cuando el artículo 42 habla de subcontratación de obras y servicios, nos está dando ya una pista sobre que el gran problema de diferenciación se encuentra en la subcontratación de servicios.
no tanto en la subcontratación de obras como en la subcontratación de servicios, que tiene a su vez dos modalidades, la contrata de servicios y la concesión de servicios, que así se llama en la Ley de Contratos del Sector Público. Desde el punto de vista conceptual, parece claro que el servicio objeto de contrata no puede ser la mera puesta a disposición de trabajadores de la empresa cedente a la empresa cesionaria. Está conceptualmente muy claro que esto no es así y está legalmente también muy claro que esto es así porque en las normas aclaratorias que proporciona el artículo 43.2 del Estatuto de los Trabajadores se precisa efectivamente que este caso es un caso de cesión ilegal y no es un caso de subcontrata. Por consiguiente, nos encontramos con que lo que se ha llamado pseudocontrata o contrata de mano de obra es una verdadera cesión de trabajadores y una falsa contrata. Y lo mismo podíamos decir, la distinción creo que procede, o incluso la propia fórmula procede de la doctrina italiana, con lo que los italianos llaman el appalto di mano de opera, que está excluido del verdadero appalto, de la verdadera contrata. Lo que quiere decir que la verdadera contrata de servicios tiene que ser una contrata que se refiere a un servicio productivo en sí mismo y no a un factor de producción. No se puede elevar en la condición de factor de producción al servicio que se proporciona a la empresa principal. El propio artículo 43.2 utiliza una serie de criterios adicionales para distinguir estos campos, aparte de este criterio general que coincide con la distinción conceptual entre subcontratación y cesión de trabajadores. Aparte de este criterio general, dice que no cabe hablar de subcontratación, sino de cesión ilegal, cuando la empresa carece de organización y de actividad. Esto es cuando no se trata de una empresa, porque la empresa se caracteriza estructuralmente por ser una organización y se caracteriza funcionalmente por desempeñar una actividad. Cuando no se trata de esto, sino de una mera persona interpuesta, nos encontramos evidentemente ante un caso de cesión y no ante un caso de subcontratación. Otra precisión que hace el artículo 43.2, otro supuesto que describe como caso de cesión ilegal y no de subcontratación. La imposibilidad por parte de la empresa contratista, por falta de medios, de desempeñar el trabajo prestado. Puede que haya una empresa y que sea una empresa real, pero le faltan medios para desempeñar el servicio contratado. Y en este caso no se considera subcontratación, sino que se considera cesión. Y un supuesto más extremo. Puede que haya una empresa que efectivamente tenga medios, que sea una empresa real y que haya hecho la subcontratación, pero en el caso concreto, en la valoración concreta que se hace, no desempeña estas funciones inherentes a la condición empresarial en la empresa principal y, por consiguiente, aunque se trate de una empresa real y una empresa real que actúa en el sector, en el caso concreto no actúa así y, por consiguiente, se inclina la balanza o la línea divisoria hacia la cesión de trabajadores y no hacia la subcontratación. Esta descripción de las causas de las supuestos fronterizos que hace el artículo 43.2 tiene un origen interesante. Es una aportación que se hace al artículo 43 y una inserción que se hace en el artículo 43 como apartado 2 procedente de la reforma del año 2006, de la Ley 43/2006. Y la Ley 43/2006 reconoce que estas circunstancias, así les llama, que determinan la calificación de cesión ilegal, son circunstancias que están inspiradas en la práctica jurisprudencial de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. Con lo cual llego yo al final de lo que quería decir. Me parece que en este campo de la distinción de cesión de trabajadores y subcontratación, y en general en toda esta materia de prácticas contractuales irregulares, se ha producido una ventajosa interacción, por una parte, de la doctrina científica en la jurisprudencia y, por otra parte, de la jurisprudencia en la propia formulación legal. La labor inicial en o el trabajo seminal en esta tarea doctrinal se produce a raíz de un antecedente remoto de la regulación vigente de esta materia, que es el decreto 3677 del año 1970, y quiero mencionar al respecto un estudio de gran calidad y que ha marcado
época del profesor Rodríguez Piñero sobre la protección jurídica del trabajo en contratas. Después de este estudio viene la tesina de licenciatura del profesor García Murcia sobre la misma materia, y después han venido gran cantidad de una labor doctrinal sumamente valiosa, que es la que ha creado el caldo de cultivo para una determinada jurisprudencia, y la jurisprudencia ha acabado decantándose en los criterios bastante orientadores que proporciona el artículo 43.2. Esto no quiere decir que la nueva realidad de las relaciones de trabajo, sobre todo ante el impacto de las nuevas tecnologías digitales, no plantee problemas muy agudos en esta materia. Pero yo quiero, digamos, no caer en un ejercicio ni de autoflagelación ni de autocomplacencia. Me parece que estamos en condiciones de abordar con determinadas garantías los retos que proporcione esta diferenciación y estos problemas de prácticas contractuales en el próximo futuro. Muchísimas gracias. Muy bien, pues después de esta magnífica intervención del profesor Martín Valverde en relación con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, que contribuye a delinear y delimitar los contornos jurídicos de la descentralización productiva, el siguiente tema que vamos a abordar en este mismo panel es exactamente el de la sucesión de contratas y subcontratas de obras y servicios, que nos lleva al artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. Y para ello tenemos hoy entre nosotros como invitada especial a doña Lourdes Arastey Sahún, magistrada de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, a la que, en nombre de la Junta Directiva y de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, agradecemos su colaboración y participación en el Congreso, en la medida en que representa también una opción que hemos considerado pertinente, y es incorporar a nuestros debates también profesionales del derecho del trabajo, pero que se mueven en otros ámbitos de la propia disciplina, en este caso en el ámbito de la magistratura, donde se produce el enjuiciamiento de la validez o no, de la adecuación o no de las normas laborales a la realidad conflictiva de las relaciones de trabajo. Lourdes Arastey es magistrada de la Sala Cuarta desde el año 2009 hasta el día de hoy, pero antes, durante 19 años, formó parte de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y antes pasó por la experiencia también de un juzgado de lo social en Barcelona. Igualmente tiene experiencia docente como profesora asociada en la Universidad de Barcelona, y combina su actividad como magistrada con otros cargos tan relevantes como ser miembro del Tribunal Administrativo de la OTAN. Asimismo, es vicepresidenta del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación, un campo que ella ha explorado en gran medida. Asimismo, es miembro fundadora de la Red de Expertos de Derecho de la Unión Europea del Consejo General del Poder Judicial y miembro del European Law Institute. En esta ponencia, Lourdes Arastey pues va a abordar los aspectos relativos a la licitud de las contratas, el encadenamiento de contratas y la posible calificación de transmisión de empresa en determinados supuestos de encadenamiento de contratas de obras y servicios. Muchas gracias, querida Lourdes. Tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, buenos días. Lo primero, de verdad, agradecer a María Emilia, a la asociación, tener este honor de estar aquí en este foro, y además de manera especial porque por primera vez en mi vida estoy sentada en un sitio en donde veo las caras de tanta gente a la que he leído. A muchos no les ponía caras, se la pongo ahora, pero además nunca les había visto juntos, ¿no? Y es una pena que la mitad están en la otra sala y algunos no han venido, así que solo por esto vale la pena. Efectivamente, yo no soy académica y por tanto no esperen de mí una elaboración doctrinal. Tranquilos, no voy a practicar intrusismo. Voy a abordar, lo único que puedo hacer es exponer mi perspectiva, que es una perspectiva obviamente práctica, porque no puede ser otra. No podemos los jueces cumplir de otro modo el mandato
constitucional, dar tutela y juzgar con arreglo a la ley. Eso sí, eso nos permite ver cuáles son los fallos que tiene esa ley, lo vemos continuamente, detectar esos fallos, esas incongruencias, esas disfunciones y, bueno, desde luego el tema de la sucesión de empresas, el tema de traspasos de empresas en términos de la directiva, el tema de nuestro artículo 44, pues ya nos permite situarnos en un territorio similar a algo de lo que ha dicho antes mi querido Antonio respecto al 42, ¿no? Los problemas de definición, problemas de definiciones conceptuales que están en el 44 y que en este caso están en el 44 y están heredados o traspuestos de la propia directiva. Para empezar, como saben muy bien, la lectura del 44, particularmente del 44.2, te permite seguir sin saber qué es sucesión de empresas porque la definición sigue siendo una no definición, insisto, en la misma tónica de la directiva. La sucesión de empresas, no solo respecto de las contratas, sino voy a hacer un poco un análisis previo. La sucesión de empresas es un fenómeno de enorme complejidad y bueno, hay un dato, el dato que puedo constatar desde mi posición, el que constatamos los jueces, es el de la enorme litigiosidad que estamos teniendo en esta materia. La cantidad de conflictos que tenemos, veo a Margarita que hace que sí, el gabinete del Tribunal Supremo lo conoce muy bien, la enormidad de litigios en donde se suscita de una u otra forma esta cuestión. Además, bueno, pues mal de mucho consuelo de todos, eso debe ser algo común en la Unión Europea si se tiene en cuenta el número de pronunciamientos que el Tribunal de Justicia de la Unión ha dictado desde la primera de las directivas, que se remonta al año 77, vamos por la tercera directiva, pero son todas un trasunto de la primera, en esta materia. Quizá en materia de directivas sociales es la que más pronunciamientos del TJUE ha provocado. Si mis cálculos no han fallado, llevamos 65 pronunciamientos del Tribunal de Luxemburgo respecto a la materia, específicamente respecto a la materia, no otros temas que a lo mejor pueden estar entremezclados. Y para interés nuestro, para interés nacional, tenemos pendientes en España, tiene pendientes 3 cuestiones prejudiciales planteadas por los compañeros de lo social, a las que también aludiré porque guardan relación bastante directa con algunos de los aspectos que me gustaría analizar. Por tanto, que la complejidad es indudable y yo creo que se puede ceñir a los aspectos siguientes. ¿Cuándo hay sucesión? ¿Cuándo hay traspaso? Luego, si lo hay, respecto de qué trabajadores, y esto nos va a llevar bastante mayores problemas cuando estemos en esta órbita de la externalización, y después respecto de qué obligaciones en relación a esos trabajadores que por fin hemos conseguido definir, lo cual también veremos cómo en el ámbito precisamente de lo que serían las empresas de servicio, que en realidad es casi el núcleo, no todo, pero sí que el núcleo, el grueso del tema de la subcontratación, también se suscita con cierta frecuencia. Cuando hay sucesión o cuando hay traspaso, pues ya lo he dicho antes, pues cuando lo diga la ley. El problema es cómo lo define la ley, cómo lo define el artículo 44 y cómo lo define de la directiva. Como hay que vincularlo con el tema de sucesión en un supuesto en donde hay subcontratación, creo que podemos analizar tres escenarios susceptibles de que haya sucesión, de que haya traspaso. El primero sería el de que el supuesto de la empresa principal externaliza y al externalizar cabe plantearse si lo que externaliza produce la obligación de subrogación ex lege, estoy hablando por el momento del artículo 44, para la empresa contratista, porque externaliza y por tanto la contratista sucedería. El segundo escenario sería el inverso, es decir, producida esa externalización, una externalización, se
se pone fin a esa relación mercantil entre la principal y la contrata, y la principal decide rescatar, para entendernos, la actividad, y de nuevo vamos a tener que ver si de vuelta también hay o no hay sucesión. Y el tercer escenario es el escenario en que quizá ahora estamos más perdidos en el bosque, es el de la sucesión, empresa principal que externaliza, y en ese marco de la externalización las diferentes contratistas se van sucediendo, y ahí se nos va a plantear, se nos está planteando el doble tema de vuelta al inicio de cuándo hay sucesión. Punto 1, si estamos en el supuesto legal. Punto 2, cuando no estando en el supuesto legal, no obstante, existe una norma convencional que imponga la subrogación y la valoración de esa situación. Si analizamos el primer supuesto, la principal externaliza, sucede la contratista respecto de la principal, y ahí estaríamos en un caso o una situación, digamos, en donde se puede producir el análisis mínimo necesario de cuándo no hay o no hay sucesión, y por tanto la obligación por parte de la empresa entrante, que en este caso sería la de la contrata, de cumplir con la obligación, la única obligación, la garantía que es el mantenimiento de las relaciones laborales en sus condiciones. Ahí tenemos la doctrina del Tribunal de Justicia, que señala que para ello tiene que tener el objeto de la transmisión, tiene que tener entidad económica, tiene que ser una entidad económica organizada de forma estable. Vemos que las definiciones del Tribunal de Justicia pues, son un poquito floridas, por decirlo de alguna manera, y después de decir que tiene que haber una entidad económica organizada de forma estable, que a ustedes, a los académicos, les puede parecer algo muy clarito, en la práctica ya les digo que no lo es, el tribunal dice ¿qué es una entidad económica? Bueno, pues es todo conjunto organizado de personas y elementos que permiten el ejercicio de una actividad económica que persigue un objetivo propio suficientemente estructurado y autónomo. Bien, ¿y qué es una actividad económica? Bueno, pues, ¿qué dice el Tribunal de Luxemburgo? Pues dice cualquier actividad consistente en ofrecer bienes o servicios. Y aquí elementos importantes que aquí esto sí que nos interesa. Punto 1, aunque sea accesoria, es decir, aunque la externalización sea de una actividad, de un aspecto accesorio. Por tanto, aunque la principal contrate o subcontrate una actividad accesoria, podemos estar perfectamente en el ámbito de la obligación propia de la sucesión. Hay una sentencia Rax and Christiansen en donde lo que se externalizaba era la cantina en la empresa Philips, si no recuerdo mal, por tanto, una actividad accesoria. Segundo parámetro interesante, independientemente del estatuto jurídico y del sistema de financiación de uno y de otro. Y lo digo, y no voy a entrar en ese territorio porque además hay alguna comunicación al respecto relacionada con el tema de tanto la ley de contratación del sector público en su artículo 130 como el tema de la disposición adicional 26ª de la Ley General, ¿no? Que, bueno, vamos a ver cómo se reconducen esos preceptos y los coordinamos con esto. Por tanto, tanto sector público como sector privado, y tanto si es de público a privado, es decir, principal público contrata privada, como si es a la inversa, y lo ha dicho el Tribunal de Justicia en más de una situación, como por ejemplo en el supuesto Mayer. Incluso si no tiene ánimo de lucro, es decir, aunque hemos establecido todo ese elemento de entidad económica, actividad económica, también acepta esa intervención en el mercado, aunque sea sin ánimo de lucro, y tenemos la sentencia Höfner y Els. La única excepción es el ejercicio de prerrogativas de poder público, es una excepción muy estricta
y que lo ha aplicado en un caso concreto que yo creo que sirve de ejemplo para ver exactamente qué estamos excluyendo, que era un supuesto, en el caso Henke, que era un supuesto en donde lo único de que se trataba era de distribuir competencias municipales en un caso de reorganización entre municipios y una agrupación municipal. Por tanto, era un tema meramente competencial, de una estricta organización administrativa. ¿Qué se exigirá para que esto suceda, para que se produzca esta sucesión? En primer lugar, algo importante, y esto hemos tenido ocasión de atisbar fenómenos de estas características, que es la preexistencia de esa entidad económica que constituye el traspaso. Es decir, la preexistencia implica el evitar o estar atentos a la no creación ad hoc de esa entidad a los efectos de liberarse la principal de ese área o de ese grupo de trabajadores, en suma, que al final es la obligación que se pretende eludir. Y la Sala Cuarta ha visto unos supuestos que además son similares, porque además forman parte del sector, parece ser, ha formado parte del sector, que han sido los casos del Banco Sabadell, una sentencia de junio de 2016, y después un supuesto prácticamente idéntico, el Banco Santander, en una sentencia muy reciente de 20 de diciembre de 2017, en donde se ponía, evidentemente se negaba la existencia de esa sucesión, cuando lo que hace el banco es una reorganización de su sistema de recobros, en este caso, lo reorganiza y una vez lo reorganiza, externaliza el cobro de impagados en una empresa. Entonces, ¿cuál era el análisis que debían hacer los tribunales? Preexistía, con arreglo al criterio del Tribunal de Justicia, preexistía o no preexistía esa entidad, porque si preexistía habrá sucesión y no si externalizo, es decir, más que externalizo, si contrato un servicio y genero una actividad que no estaba identificada. Bien, las dificultades de identificación de los elementos fácticos en el caso concreto son considerables, porque determinar o no en qué medida eso, evidentemente el banco llevaba a cabo esa actividad, pero en determinar o no si se dan todas esas características que establece el Tribunal de Justicia para decir que efectivamente hay un objeto susceptible de transmisión y de ahí, por tanto, el nacimiento de la garantía para los trabajadores son, como digo, considerables. El Tribunal Supremo en los dos supuestos entendió que sí, esa actividad se estaba desarrollando, diluida en diferentes áreas, diferentes departamentos, se pone en juego el traspaso de toda una infraestructura de datos, de información que necesita la empresa entrante y, por tanto, hay transmisión, hay sucesión. El segundo requisito, uno es la persistencia, pero el siguiente requisito es el mantenimiento de esa misma actividad después de la transmisión. Es decir, la actividad, la entidad ha de existir antes, pero tiene que seguir existiendo, tiene que existir después. Y eso implica que se haya producido no solo una reiteración en el desarrollo de la actividad, sino que además de esa actividad se hayan acompañado de la cesión de bien elementos, como saben ustedes, tanto materiales o bien inmateriales, y ahí nos hemos situado en el territorio de ver cómo se van a valorar esos elementos a los efectos de si estamos o no en el supuesto de la sucesión. El Tribunal de Justicia, a lo largo de sus sentencias, ha ido dando unas pautas, son esas pautas que corresponderá al juez nacional y que nos dejan a nosotros estar un poco al albur de, bueno, estábamos al principio de siempre, vamos a valorar los elementos de prueba como siempre, pero sí que ha ido acotando elementos que creo que nos sirven para cerrar un poco esa posibilidad de análisis. En primer lugar, ha dicho que
valorar o no si hay una cesión de elementos decisivos para después configurar ese mantenimiento de una actividad posteriormente como sucesión, ha de hacerse esa valoración, como digo, de forma conjunta de todos los elementos concurrentes, lo que nos lleva a lo que normalmente se entiende como el análisis casuístico y al caso por caso. Habrá que valorar qué tipo de empresa, qué tipo de actividad. Evidentemente, el peso de cada uno de esos elementos no puede ser objetivo, sino que es en relación a la propia actividad. Habrá que valorar, por descontado, si hay transmisión de medios materiales, pero si esos medios materiales son precisamente un elemento sustancial para el desarrollo de la actividad o no. El valor de esos elementos, y pone ejemplos a lo largo de sus sentencias, como por ejemplo la transmisión de la clientela, el grado de analogía de la actividad antes y después, y luego vamos al tema importante que en su momento, todos conocen bien, el Tribunal Supremo fue reacio a aceptar el haberse quedado o no con la plantilla de la empresa, la sucesión de plantillas, pero que a partir de una sentencia ya de 2004 se ha aceptado y no ha habido ya quiebra alguna en el desarrollo de la configuración de la doctrina jurisprudencial. Bien, ahí se ha planteado en este tema del mantenimiento de la actividad un problema que lo hemos tenido en varias ocasiones, y es el de ver qué pasa cuando en ese íter se produce alguna paralización en el ejercicio de la propia actividad, teniendo en cuenta que normalmente esos litigios lo que han planteado es que esa paralización de la actividad no puede impedir que igualmente se entienda que existe sucesión. Un ejemplo concreto lo tenemos en una sentencia del año 2012. Hay varias sentencias porque fueron varios los trabajadores y eran litigios individuales. Todos ellos afectaban a un hotel de Estepona, el hotel Las Dunas, en donde se había producido una transmisión por un adquirente que había comprado en concurso en la adjudicación el hotel con todos sus materiales, pero se había paralizado por completo la actividad en ese interín, y de ahí que se entendiera que esa paralización suspendía esa aplicación del concepto de mantenimiento de la actividad, aunque después la actividad va a ser la misma y los elementos son los mismos, pero ya no se da la pureza del concepto del mantenimiento. Este sería, digamos, el supuesto más sencillo. El segundo supuesto sería el de la recuperación de la actividad o de la contrata, del rescate de la contrata por parte de la principal. ¿Qué análisis hay que hacer? Pues en realidad el mismo, pero a la inversa, y yo creo que por si había alguna duda hay una sentencia que además nos afecta particularmente porque afecta a España, que es la famosa sentencia del señor Aira Pascual. Que dice el Tribunal de Justicia. El Tribunal de Justicia dice: mire usted, me da igual que los bienes, teniendo en cuenta que estamos en un supuesto en donde la actividad descansa de manera primordial sobre elementos materiales con mucho peso, me da igual que los bienes materiales ya pertenecieran en su titularidad a la empresa principal, en este caso era DIF, que pretendía eludir la obligación de suceder en las relaciones laborales de la contratista después de la ruptura, de la finalización de la contrata, sosteniendo que al rescatar la actividad no hacía nada más que dejar de subcontratar la actividad porque toda la infraestructura ya le pertenecía. La infraestructura era una infraestructura de peso, era nada más y nada menos que el mantenimiento de las unidades, de los vagones en la estación de Bilbao, que se hacía con toda la maquinaria de la propia DIF, pero que siempre, durante mucho tiempo, había sido subcontratado a otra empresa, Algeponsa. El Tribunal de Justicia dice algo que era obvio que iba a decir: evidentemente hay sucesión y da igual que el elemento decisivo ya perteneciera a la empresa principal. Es decir, que al rescatar se produce sin duda esta sucesión. Quizá es importante ver el trasfondo del por qué este asunto accede al Tribunal de Justicia
ese trasfondo, que es un trasfondo que solo se puede ver en el auto de planteamiento de la cuestión prejudicial, que bueno, no se suele tener acceso a él, porque normalmente solo se accede a las cuestiones, pero hay que ver los razonamientos. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco plantea esta cuestión ante el Tribunal de la Unión como algo que nos está sucediendo habitualmente ya, y esto es lo que va a pasar con las tres cuestiones que están pendientes, como una forma de intentar cambiar la doctrina del Tribunal Supremo, en este caso una doctrina que atisba que puede ser contraria a lo que entiende el propio Tribunal de Justicia. ¿Qué había sucedido previamente? Pues que el Tribunal Supremo había dictado una sentencia en un asunto que nosotros llamamos el de las grúas del Ayuntamiento de Sevilla, en donde sucedía que efectivamente el servicio municipal de grúa era un servicio que estaba externalizado. En un momento determinado hay problemas varios entre el ayuntamiento y la contratista. El ayuntamiento, vía un poco UKC, rescata el servicio y además se queda con las grúas que pertenecía a la empresa contratista y después niega que haya sucesión. El Tribunal Supremo en aquella sentencia dice, sí, hay sucesión, usted se ha quedado con los elementos fundamentales, para el servicio de grúas necesita las grúas y se las ha quedado. Y había un obiter dicta en esa sentencia, hay compañeros que siempre dicen que los obiter dicta los carga el diablo, y en este caso era así, que decía otra cosa hubiera sido si las grúas municipales ya fueran propiedad del ayuntamiento, cosa que no hacía falta decir porque en ese caso no lo eran y mejor no decirlo. Pero cuando al País Vasco se le plantea el caso de Adif Algeponsa con las grandes grúas para trabajar con los... Piensa si eso es lo que dijo en el obiter dicta el Tribunal Supremo y yo veo claro que hay una sucesión, cuando vaya a casación la Sala Cuarta sacará su obiter dicta y por eso lo que hizo fue esquivar y plantear la cuestión prejudicial, y el Tribunal de Justicia contestó lo que yo creo que era bastante evidente. Otro supuesto que se nos ha planteado respecto de esta cuestión es el tema de la aplicación en estos casos, en el supuesto de la reversión también, de aquel criterio anterior de la necesidad del mantenimiento de la actividad. Lo hemos visto en el caso de la Escuela Municipal de Música de Valladolid. En ese caso tuvimos el despido colectivo de la sociedad limitada que gestionaba la Escuela de Música Municipal de Valladolid, que hizo un despido colectivo. Había además, estaba en una situación de crisis tal que, digamos, que había abandonado la actividad, la había puesto a disposición el ayuntamiento, aquí se queda la escuela, nosotros no podemos seguir, y en la impugnación del despido colectivo, el Banco Social alegaba que había sucesión. Oiga usted, decláreme que el despido no es ajustado a derecho porque en realidad hay una sucesión, está aquí el ayuntamiento. En ese momento, ese era el status quo fáctico que se enjuiciaba y la Sala confirmó la sentencia de instancia, que había entendido que el despido era ajustado a derecho, había una causa económica evidente y la única razón era el tema de la sucesión. No hay sucesión porque el ayuntamiento no hizo nada, no siguió con la actividad. Esta ruptura de la relación, de hecho, se produjo en abril y no se produjo nada. Bien. ¿Qué pasó después? Que cuando el despido colectivo se individualiza, se llevan a cabo las comunicaciones de los despidos individuales, el ayuntamiento ya ha adjudicado a una nueva concesionaria el servicio de prestar ese servicio, abrir de nuevo la escuela municipal. Se había cerrado bruscamente en abril y para el próximo curso, en septiembre, ya hay una nueva. Y en los despidos individuales, los trabajadores
perdonen, ahora hay sucesión. Y eso se plantea, esos despidos individuales acceden al TSJ, y la Sala de Valladolid plantea la cuestión prejudicial en el caso de uno de estos señores, el señor Colino Sigüenza, que es una de las 3 cuestiones que están pendientes ahora ante el Tribunal de Justicia. Es una cuestión que tiene algunos elementos interesantes añadidos, creo que muy bien pensados, quizá al menos desde una perspectiva teórica, y además que es la única que está un poco avanzada porque tiene conclusiones del abogado general de 6 de diciembre de 2017, por tanto no creo que tarde mucho en tener sentencia. El abogado general rechaza que haya sucesión, porque dice ha habido una ruptura, no se produce el elemento del mantenimiento, por tanto ha habido un salto, mientras tanto. Y entonces el tribunal que plantea la cuestión, el juez español, la Sala de lo Social de Valladolid, avanzando esto, plantea una cuestión muy interesante que no creo que vaya a prosperar, y el abogado general lo dice, y dice, vamos a ver, ¿no sería posible que cuando el legislador español está estableciendo el efecto de cosa juzgada respecto del despido colectivo, esté afectando por esa vía los derechos individuales del trabajador, porque está impidiendo que ahora en el despido individual se revise esa posición? Bien, las conclusiones del abogado general rechazan esto. Me intuyo, y esto ya es una que también serán rechazadas por el tribunal, sobre todo porque ya saben que tiene bastante rechazo a que se invoque directamente un artículo de la Carta. Acabo con el tercer supuesto, que sería el de la sucesión de contratas, que va a exigir, en primer lugar, voy a plantear los problemas porque aquí hay muchos problemas. En primer lugar, recordemos que para que haya traspaso las relaciones han de estar vivas. Bien, ¿cuál creo que es en estos momentos el problema en este tipo de servicios, de actividades? Pues que se está utilizando el contrato para obras-servicio vinculado a la contrata. Y bueno, pues habrá que entonar el mea culpa porque se ha considerado que esa era una circunstancia válida para justificar la temporalidad. Por tanto, con ese marco hay una clara posibilidad de eludir cualquier aplicación de estas obligaciones, teniendo en cuenta que lo que se produce es una situación en donde las relaciones laborales ya no están vivas en el momento de la transmisión. El segundo problema que se plantea es el de la especificación de cuál es el número de trabajadores que debe adquirir la empresa entrante para determinar si hay o no sucesión, porque estaremos en un supuesto de sucesión de plantillas, es decir, la construcción es si te quedas con los trabajadores en este tipo de actividad hay sucesión, pero es claro, es que el litigio que nosotros tenemos es porque no se los han quedado, entonces, ¿qué va antes? No me los he quedado, y como no me los he quedado, me están accionando por despido, y al final son pleitos en que en realidad es, mire usted, despido sí hay, pero nuestro problema como jueces es saber a cuál de las dos le voy a imputar esa responsabilidad. Y entonces, aquí, ¿qué ha dicho el Tribunal de Justicia? Pues ha dicho, bueno, no es un tema numérico, lógicamente, con aquella valoración. Habrá que hacer toda aquella valoración conjunta, etcétera, etcétera. Pueden ser pocos trabajadores, pero muy significativos. En fin, es una valoración que se ajusta al caso. Y finalmente estamos con el problema quizá que en estos momentos está más en boga, que es el de aquellos supuestos en donde sí se queda con la plantilla, la segunda la entrante, sí se queda con la plantilla, pero se la queda porque el convenio colectivo impone la subrogación en un supuesto en que no se darían sino esos elementos propios de la sucesión. Hay dos convenios sectoriales que son paradigmáticos, limpieza de edificios y locales en todas sus versiones, y vigilancia y seguridad, en donde bueno, pues la jurisprudencia, yo creo que llevamos años
dando la vuelta y que parece que nos hemos pronunciado de manera rotunda en la sentencia que ya conocen bien del Pleno, en donde respecto del convenio de vigilancia y seguridad, que establece que no existe responsabilidad por las deudas de la saliente y lo establece de manera expresa, pues el debate se plantea ya de manera directa. Vamos a ver si estamos en el ámbito de la sucesión, si estamos en el 44 va a haber obligación, y lo que hay que definir si estamos en el ámbito del 44 o no. La sala ha entendido que no es así, que la subrogación aquí se ha producido por esa vía y que cuando se ha producido por ese mecanismo, el régimen jurídico de esa situación es un régimen jurídico que nace del convenio. Esa decisión, cuya polémica no ha acabado, está ahora en manos del Tribunal de Justicia de la Unión por las otras dos cuestiones prejudiciales españolas a las que antes he aludido. La primera, la que es más adelantada porque tiene el número 60 del 17, es el caso Ilunion, planteada por el TSJ de aquí, de Galicia, directamente poniéndole de relieve al Tribunal de Justicia. Mire usted, la interpretación que hace el Tribunal Supremo Español es esta, y por tanto diga usted si cuando se produce la asunción de la plantilla porque el convenio, la norma, en este caso convencional, impone esa sucesión, impone esa subrogación, pero estamos o no en el ámbito de la directiva. Y la segunda, mucho más reciente, tiene número ya, pero que también está sin ningún otro trámite ante el Tribunal de Luxemburgo, es el asunto Unión Insular, que es la 167-18, que ha planteado la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con sede en Las Palmas. El auto es de 26 de enero de 2018, en donde de manera todavía más directa plantea la misma cuestión. Y plantea además un aspecto importante. Creo que este es interesante, y es, si resulta que nuestra obligación, la obligación de la legislación nacional al establecer la solidaridad es una obligación del 44.3, que ha aceptado o ha incluido España sin que esa sea una transposición estricta de la directiva, sino que está en el marco de lo que el Estado miembro puede mejorar. Si España ha mejorado de esa manera la garantía, esa mejora sigue estando siendo imperativa y puede o no puede ser eludida por el convenio. Creo que ese es un elemento que añade interesante, que le va a obligar al Tribunal de Justicia a ver en qué medida aquello que el Estado miembro implementa de forma más favorable, luego va a tener esa cobertura y va a ser un tema interesante de cara al tema de los convenios. Pero como me paso ya de la hora, pues me voy a callar. Gracias. Muchas gracias, Lourdes Arastey, por esta interesantísima intervención, poniendo el acento en la complejidad del análisis de los fenómenos que concurren en la subcontratación de obras y servicios, especialmente cuando hay rescate, cuando hay encadenamiento de contratas y subcontratas, etcétera, etcétera. Un tema abierto, no definitivamente resuelto. Sobre múltiples de los aspectos que han puesto aquí de manifiesto los ponentes y que son un simple resumen del contenido de sus ponencias que ya está en el libro, hay 10 comunicantes que van a intervenir sobre algunos de estos aspectos. Llamo en primer lugar a Rieta Idiáquez, Francisco Javier. Adelante. Una comunicación que lleva por título ¿Cuándo y cómo puede la sucesión de plantilla conllevar la conservación de derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores afectados? Bien, muy bien. 4 minutos el making of de lo que ya está escrito.
El tema era el siguiente: si bien cualquier persona con dos dedos de frente puede entender lo que es una sucesión de plantilla, el tema, la cuestión, la polémica está en cómo podemos ir más allá de la mera estabilidad del empleo y conseguir que se garanticen los derechos laborales y de seguridad social de estas personas que son afectadas por la sucesión de plantilla. Entonces, la principal forma sería ajustarlo al artículo 44, a la subrogación empresarial. Pero claro, ahí nos encontramos con más obstáculos, es una carrera de obstáculos y en primer lugar, ateniéndonos a la jurisprudencia vigente del Tribunal Supremo, nos encontramos con que para que la sucesión de empresa pueda también conllevar la sucesión de plantilla, los requisitos actualmente que se exigen a partir de la sentencia del 7 de abril de 2016 son la voluntariedad y la asunción de la mayoría de los trabajadores. Sin embargo, esto condiciona mucho la aplicación del artículo 44 y personalmente entiendo que vulnera también las interpretaciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con la directiva de aplicación. ¿Por qué? Pues porque en función de esas interpretaciones, por una parte, la mayoría de los trabajadores no es tal. Tiene que ser, además, una parte esencial en términos de número y en tipos de competencias. Es decir, entre los afectados hay un personal de alta dirección o hay unos trabajadores que llevan unas funciones muy importantes, muy determinantes, pues eso hay que considerarlo. Por tanto, en cada caso concreto debe sopesarse dicha esencialidad en términos cuantitativos y cualitativos. Luego, si descendemos al plano más concreto, pues nos encontramos con joyitas como la disposición adicional 26ª de la Ley 3/2017, pues que genera más problemas. La doctrina también ha intentado solucionarlo a través de la figura del personal a extinguir, que parece una solución acertada. Luego, en casos más escabrosos, si queremos realmente aplicar la conservación del negocio jurídico, principios históricos básicos, tuitivos, de dignidad, de trabajo decente, que tanto se habla del futuro del derecho del trabajo y demás, pues hay que poner ejemplos en la práctica. Y esto se ve en los convenios colectivos. Convenios colectivos que se dice, como bien se me ha antecedido aquí la palabra, se aplica a los convenios sectoriales solamente la estabilidad en el empleo, pero no, parece que no se aplica el artículo 44. Bueno, pues sí hay convenios colectivos provinciales como el de Vizcaya del sector de la tercera edad, reciente, de febrero del 2018, en el que se consigue aplicar inmediatamente ipso facto el artículo 44, garantizando las condiciones laborales y de seguridad social. Luego también se ha perdido una oportunidad, y voy terminando, con la Ley 9 de 2017, en el artículo 130, de, si tanto nos gustan las cláusulas sociales y somos tan guachimachis, pues también podríamos reconocer la responsabilidad solidaria en esa sucesión de contratas. Luego, un tema muy importante, en casos más particulares, serían los temas de economía social y los temas de empresas concursadas. Las primeras, muy importante, si queremos conservar esos negocios jurídicos de esas personas asalariadas en un tiempo que quieren mantener su empleo, pero con las mismas condiciones, ojo, que no se les ocurra extinguir las relaciones laborales, que primero pacten esa sucesión de plantilla y una vez que ya están en las empresas de economía social es cuando procedan a la novación de su relación jurídica. Y a la inversa, cuando el afectado es una cooperativa que estaba en una sucesión de contratas, ahí ya se reconoce a efectos como si fueran trabajadores asalariados los derechos de estos trabajadores que pasarían a ingresar en una empresa no de economía social. Y por último, la ley concursal. La ley española creo que es muy garantista en este sentido, excepto con la modulación que se permite a los jueces de lo concursal del 149.4, es posible decir que tanto la vía de solución de convenio como la liquidación es muy garantista para los derechos de los trabajadores afectados por la sucesión de plantilla. Muchas gracias. Muchas gracias. Baviera Puig Inmaculada. Ay, que con esto se pierden minutos. Con esto se pierden. Se pierde más tiempo, sí. Boigues Esparza María Desamparados. Dile que se prepare la siguiente. Sí, está, pero tarde. Vamos. Boigues Esparza. Que se prepare la siguiente, ¿no? Sí, que se prepare aquí para intervenir a continuación, por favor. La subrogación convencional en los centros especiales de empleo.
En primer lugar, agradezco al Comité Científico y a la Asociación Española de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social por aceptar mi comunicación y darme la oportunidad de poder presentarla hoy en este congreso que celebra su 50 aniversario. En segundo lugar, intentaré ajustarme al tiempo establecido y seré lo más breve que pueda, dado el tiempo de que dispongo. La comunicación que presento efectivamente lleva como título la subrogación convencional en los centros especiales de empleo y aborda de manera sucinta la problemática existente que se deriva de los contratos de ejecución de obras y servicios en los que intervienen los centros especiales de empleo, que repercute de manera significativa en las relaciones laborales de las personas con discapacidad. Es por ello que la relación laboral de los trabajadores con discapacidad que prestan sus servicios en los centros especiales de empleo es de carácter especial y se regula, como todos sabemos, en el artículo 2.1g del Estatuto y en su normativa específica, Real Decreto 1368/1985 de 17 de julio. En fin, lo que quería decir, en este sentido, en cuanto a este tipo de contratación, o subcontratación ha ocasionado divergencias en cuanto a la interpretación de la doctrina judicial respecto de la obligación de subrogación que se establece en los convenios colectivos sectoriales, cuando se produce un cambio de contrata, tanto si el centro de empleo es la empresa entrante como si es la empresa saliente. Así pues, en un primer momento, las salas de lo social de los Tribunales Superiores de Justicia habían negado la obligación de la empresa entrante de subrogarse en los contratos de los trabajadores del centro especial de empleo, con base en que la relación laboral es especial, argumentando para ello que la condición del empleador solo puede ser ostentada por los centros especiales de empleo. Posteriormente, el Tribunal Supremo, en unificación de doctrina y citando además la doctrina de la Sala, en su sentencia de fecha 9 de abril de 2013, se ha pronunciado aplicando la cláusula subrogatoria convencional establecida en estos convenios colectivos sectoriales, tanto si la empresa entrante es un centro especial de empleo como si lo es la empresa saliente. Sin embargo, cuando se trata de aplicar la totalidad del convenio colectivo al hilo de un procedimiento de impugnación de convenio por vulneración del artículo 84 del Estatuto, el Tribunal Supremo, en su sentencia de fecha 23 de septiembre de 2014, se aparta del expuesto criterio de la cláusula subrogatoria cuando se trata de aplicar a los centros especiales de empleo o a los trabajadores que realizan sus funciones allí la totalidad del convenio mediante su inclusión directa en él. En el mismo sentido, se ha pronunciado también en sentencia de 2 de febrero de 2017 en un procedimiento de despido. Y bueno, también destacar la afirmación que hace el Tribunal Supremo en su sentencia de fecha 10 de febrero de 2014, cuando al aplicar la cláusula subrogatoria afirma que la discapacidad no puede acarrear ningún elemento de discriminación, dejando de tener dicha cualidad, la discapacidad, incidencia alguna en la consecuencia subrogatoria. Pues parece indudable, palabras del Tribunal Supremo, la eficiencia y capacidad de quien, como la actora, que es la que interpone la demanda, ha venido desempeñando en identidad de lugares esa misma actividad con anterioridad. Y todo ello con base en la doctrina constitucional que en materia de igualdad se complementa con la exigencia de la acreditación del necesario tertium comparationis, afirmando que no se pueden comparar dos colectivos claramente diferenciados. Ahora bien, esta postura, en mi opinión, no es compartible, pues a mi juicio el Tribunal Supremo está clasificando a todos los trabajadores discapacitados en un mismo colectivo homogéneo. Y no es así, sin tener en cuenta el tipo de discapacidad o las necesidades de ajuste personal de cada uno de los trabajadores discapacitados. En efecto, no todos los trabajadores discapacitados tienen su capacidad residual reducida del mismo modo, tal cual además se establece, como acabo de citar en su sentencia, cuando dice que la actora está capacitada para realizar las funciones tanto en el Centro Especial de Empleo como en la empresa contratista. Vaya terminando, por favor. Bueno, pues para concluir, porque quería decir... considero que la delimitación del grado de discapacidad que presenta el trabajador podría ser un aspecto fundamental para determinar la aplicabilidad de la cláusula subrogatoria y que habría que dotar a las unidades de apoyo de las competencias necesarias para determinar qué trabajadores podrían ser o no subrogados por una empresa ordinaria, cuando por sus especiales dificultades le puede perjudicar más la transición al empleo ordinario que el empleo protegido al que tiene derecho. Y con estas previsiones también pienso que, me lo he saltado, debería aplicarse el convenio colectivo sectorial de la empresa ordinaria a aquellos trabajadores discapacitados ya subrogados, pues como se ha visto es la propia subrogación la que elimina la relación laboral especial que existía entre el trabajador y el Centro Especial de Empleo al desaparecer y ya no trabajar para este.
Entonces, para ello es necesaria la implantación con carácter imperativo de las unidades de apoyo en todos los centros especiales de empleo, independientemente de que el colectivo de discapacidades más severas sea imprescindible para obtener el beneficio de subvención. En este sentido, la Administración creo que debe ejercer un mayor control en las actuaciones de los centros comerciales de empleo y dotar a las unidades de apoyo de las competencias necesarias. Y solo decir que es compartible, porque lo quería comentar, ya que está aquí la magistrada doña María Lourdes, el voto particular que hace la sentencia respecto de los centros especiales y la subrogación convencional. Gracias. Gracias. Baviera Puig Inmaculada. Vale, su comunicación lleva por título la protección de los derechos de los trabajadores en las cadenas de suministro globales, el caso Bangladesh. Gracias. Buenos días. Primero, ante todo, me llamo Inmaculada Baviera, soy de la Universidad de Navarra y agradezco pues a la asociación poder participar con esta comunicación en el Congreso. El tema es un tema que ha sido ya tratado esta mañana y ha sido tratado por muchos de ustedes. Se debate en las cadenas mundiales de suministro la cuestión de la economía globalizada y la justicia social. Bueno, pues aquí hay, ahora mismo voy al profesor Monereo. La verdad es que el libro me ha servido de gran ayuda para la realización de esta comunicación, el libro sobre la externalización productiva de 2018 y pues los estudios durante los últimos años del profesor Sanguinetti, por citar entre otros muchos, ¿no? Bueno, entonces el problema que se suscita es esta fragmentación en la producción, ¿no? Puede generar o no responsabilidades, ¿no? Entonces, en ocasiones, si se trata de filiales, sí que puede haber ciertas responsabilidades, pero si se trata de proveedores a nivel internacional, en ese caso no. Todo esto coincide con un aumento increíble de la demanda, ¿no?, de bienes y servicios, sobre todo, y me voy a centrar en el tema de la moda, fast fashion, ¿no? Es decir, que el consumo es extraordinario, ¿no? No hay más que ver cómo se consume en determinados establecimientos de moda, ¿no? Y se consume y eso tiene unas consecuencias también medioambientales, ¿no? Y eso hay que planteárselo en un congreso como este, ¿no? Bueno, pues en estas cascadas, ¿no?, de proveedores y de relaciones de subcontratación hay también pequeñas empresas, pymes, ¿no?, trabajos informales, economía informal, trabajo a domicilio, ¿no?, que es muy difícil de medir, ¿no?, de controlar, ¿no?, por no hablar de las zonas francas industriales, ¿no? Es preciso establecer una serie de garantías, ¿no? También aquí el problema que se ha citado ya esta mañana por el profesor Garate es el tema de la falta de definición, ¿no?, a nivel internacional, la falta de regulación, ¿no?, por la falta de un concepto del trabajo en régimen de subcontratación, tanto en la OIT como en la Unión Europea, ¿no? Los instrumentos, ¿no?, que ha empleado la OIT es la perspectiva del trabajo decente, ¿no? Entonces hay, por citar rápidamente, 4 perspectivas: la gobernanza pública, es decir, de los estados, ¿no?, es decir, las medidas de inspección, ¿no?, las normas internacionales que son ratificadas por los estados, que establecen normas mínimas de justicia social, ¿no?, de las cuales hace depender en muchas ocasiones también las exportaciones o los proveedores, ¿no?, la contratación con proveedores. Hay 3 leyes importantes que supongo que se tratarán también esta mañana, solo las cito: la ley californiana, la ley de Reino Unido del 2015 y la ley francesa del 2017, ¿no? La gobernanza privada a través de los códigos de conducta es otra de las soluciones que propone la OIT, con las limitaciones de ser una autorregulación voluntaria y ética, y las innumerables iniciativas multilaterales que en lo que están sobre todo centrándose es en los mecanismos de reparación, en la reclamación y en la reparación de los daños, ¿no? Y también está la gobernanza social como punto cuarto, propuesto por la OIT, todo el tema del comercio ético y de los acuerdos marco internacionales, que además fomentan el diálogo social transnacional. El acuerdo Bangladesh, que es del año 2013, que ya llega a su fin y se está firmando uno nuevo, ha sido firmado por 2 federaciones internacionales de sindicatos y tiene carácter vinculante. En principio se trata de que no haya más incendios, que sea una empresa segura y sostenible, sobre todo después de los acontecimientos del Rana Plaza del año 2013. Hay un comité directivo que es en donde me quiero centrar, y ya termino, el que va a resolver los conflictos, ¿no? Y si ese comité directivo no llega a un acuerdo, entonces, o llega a un acuerdo pero no se está de acuerdo, se puede ser apelado en un proceso de arbitraje final y vinculante, que es lo que ha sucedido con una serie de firmas de moda porque han sido demandadas por los sindicatos internacionales. Se ha llegado a un acuerdo, un protocolo de confidencialidad y transparencia, por el cual no se van a decir los nombres, pero sí que han tenido que pagar cifras bastante potentes, millones de dólares en concreto, ¿no?, para solventar esta situación, ¿no?
El tema clave es el carácter vinculante o no de las decisiones que se toman para poder, para poder tener mecanismos de reclamación y de reparación, ¿no? Y bueno, pues con esto muchas gracias y bueno, pues muchas gracias a todos por su atención. Rocío Guerrero Careño. Su comunicación lleva por título Protocolos empresariales antisesión ilegal para la adecuada gestión del personal subcontratado. Hola, buenos días. Soy Rocío Guerrero, de la Universidad Rey Juan Carlos. El tema que he tratado, como podéis ver, es eminentemente práctico. Se trata de protocolos anticesión ilegal que se están creando en el seno de las empresas. Actualmente, estos protocolos están regulando las relaciones entre el personal de la subcontrata y la propia empresa principal. Entonces, estos protocolos regulan aspectos relativos al procedimiento, por ejemplo, de gestión del régimen disciplinario de los trabajadores de la subcontrata, aspectos también como la coordinación entre empresas, lugar de prestación de servicios, uso de medios materiales. He tenido la oportunidad de acceder además a varios protocolos de distintas empresas para poder examinarlos en profundidad y, en mi opinión, se está usando como un instrumento para, una vez acudan a los tribunales en un posible caso de declaración de cesión ilegal, intentar que esto sea un contraindicio en un posible procedimiento. No obstante, creo que sí es un instrumento muy útil si efectivamente se implanta correctamente en la empresa, se da cumplimiento a las disposiciones de estos protocolos y además si se controla ese cumplimiento. Bueno, con esto es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pedrosa, adelante. Les agradezco si pueden adelantarse cuando a continuación tengan que intervenir. ¿De acuerdo? Una comunicación titulada Algunas cuestiones sobre el trabajo en régimen de subcontratación en Chile. No es esa. Descentralización productiva. Descentralización productiva y eficacia del contrato de trabajo frente a terceros. Perdón. Exactamente. Bueno, buenos días y gracias por permitirme el desarrollo de la comunicación. La presente comunicación versa sobre algo que me ha afectado profundamente durante mucho tiempo, que es la diferencia entre derechos personales y derechos reales, derechos obligacionales y derechos reales. Porque si eso es una categoría general del derecho aplicable también a todos los campos del derecho, también al derecho del trabajo, resulta que a mí me choca bastante esa diferenciación. La diferenciación consiste, como se sabe, en que los derechos reales son frente a todos, mientras que los derechos obligacionales son no frente a todos, sino frente a la contraparte de la relación contractual. O de la relación obligacional, fundamentalmente el contrato, porque el contrato es la principal manera en que surgen los derechos obligacionales. Bien, entiendo yo que esa diferenciación entre derechos obligacionales y derechos reales que se intenta basar en el derecho romano, a mi entender, no está basada en el derecho romano, porque el derecho romano no recoge esa diferencia entre derechos reales y derechos obligacionales, sino que recoge la diferencia entre acciones erga omnes y acciones no frente a erga omnes. Y de eso, no el derecho romano, sino en la Edad Media se hizo la diferenciación, a mi entender, entre derechos obligacionales y derechos reales que se aplica a todas las ramas del derecho, también al derecho del trabajo, y ello hace que los derechos que se puedan derivar del contrato de trabajo son frente a la contraparte del contrato, no frente a todos. Eso hace, por ejemplo, la descentralización productiva, que los derechos que se puedan derivar del contrato de trabajo no son frente a todos los que intervienen en la descentralización productiva, sino solo frente a la contraparte del concreto contrato de trabajo que tiene un determinado trabajador. A mi entender, eso no debería ser así, lo dice la legislación, no lo dice la legislación, lo dice la jurisprudencia en aplicación de conceptos generales que se sacan erróneamente, a mi entender, del derecho romano y la eficacia y la generalidad y la altura de miras que tiene el derecho romano en, repito, todas las materias, también el derecho del trabajo. Hay determinados supuestos, por tanto, en el que la legislación extiende las obligaciones derivadas de lo que se llama contrato de trabajo a personas que no son parte de ese contrato de trabajo.
por ejemplo, en las contratas y subcontratas, en la sucesión de empresas, en la empresa de trabajo temporal, etcétera. Son supuestos en los que la misma ley otorga derechos y obligaciones a quien no es parte del contrato de trabajo respecto de un determinado contrato de trabajo. Por tanto, a mi entender, la legitimación de los derechos y deberes que surgen de la relación de trabajo, a mi entender, está reconocido por ley que no surgen del contrato de trabajo, surgen de otra cosa, porque es la misma ley la que otorga esas facultades derivadas del contrato de trabajo a quien no forma parte de ese contrato de trabajo. Si el poder de dirección, como ya ha sido definido hace mucho tiempo, es un conjunto de facultades, resulta que en el contrato de trabajo esas facultades pueden ser atribuidas a personas distintas de lo que se considera que es un empresario. La aplicación generalizada, y con esto termino, del principio de eficacia de los contratos solo a las partes contratantes y no frente a las otras partes, es, a mi entender, produce una reducción de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales. Si los derechos fundamentales se aplican frente a todos, ese es el principio de eficacia horizontal de los derechos fundamentales, algunos de los derechos del trabajo son fundamentales, como el derecho de sindicación o los derechos fundamentales inespecíficos, etcétera. Considerarlo que a esos derechos laborales se le aplica el dogma de la eficacia relativa del contrato de trabajo solo frente a la contraparte en el contrato es privarle de esa eficacia general. Por tanto, es una reducción de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales, como ya hemos dicho. Nada más. Vale. Ahora sí, Severín, Concha, Juan Pablo, algunas cuestiones sobre el trabajo en régimen de subcontratación en Chile. Bueno, junto con agradecer la posibilidad de compartir con ustedes al final de esta mañana, ya comienzo de la tarde casi, quisiera simplemente contarles que en Chile teníamos una regulación de la subcontratación muy breve en el Código del Trabajo, relativa fundamentalmente al tema de la responsabilidad de la empresa principal respecto a las obligaciones laborales y previsionales o de seguridad social de las empresas contratistas hasta el año 2006. Un artículo muy breve que establecía responsabilidad subsidiaria. Desde el año 2006 tenemos una regulación algo más completa que se elaboró a propósito de la presentación de un proyecto de ley, que finalmente fue la ley, que tenía que ver más bien con la introducción en Chile del sistema de las empresas de trabajo temporal. Entonces, a propósito de una regulación bastante amplia de la empresa de trabajo temporal, se completó de alguna manera la regulación de, del trabajo en régimen de subcontratación. Lo interesante, simplemente voy a presentar algunos títulos de lo que está en esta comunicación, es que se incorpora en el Código del Trabajo una definición de lo que se entiende por trabajo en régimen de subcontratación, lo que de algún modo diferencia a la legislación del Código del Trabajo del Estatuto de los Trabajadores Españoles, que no contiene propiamente una definición. Rescatar algunos elementos de esa definición. No se hace distinción respecto de si las obras o servicios que presta la contratista corresponden o no a la propia actividad de la empresa principal. Es decir, toda actividad que se realiza en este régimen de subcontratación, que se realiza por una empresa contratista para una empresa principal, queda cubierta por esta normativa laboral de protección de los trabajadores por la vía de establecer la responsabilidad de la empresa principal en relación con las obligaciones laborales y de seguridad social de la empresa contratista. Incorpora también, a propósito de esta definición, que no he dado simplemente para aprovechar el tiempo, que la subcontratación se puede dar tanto en el ámbito de los privados como de la administración, es decir, tanto contratos civiles como mercantiles como contratación administrativa. Luego está presente también toda la discusión en torno al elemento locativo. En esta materia simplemente señalar que hubo alguna discusión una vez que la ley ya había sido promulgada y había entrado en vigencia en torno a si se exigía que necesariamente el trabajo se realizara en la sede o recinto donde funcionaba la empresa, pero evidentemente la jurisprudencia tanto administrativa como judicial se ha decantado por lo que en la ponencia escrita del profesor Gárate pude leer, digamos, ha sido también la comprensión en España de esto del elemento locativo, que más bien tiene que ver con la realización de actividades en cualquier lugar en que la empresa principal podría haber realizado estos trabajos con sus propios trabajadores.
En Chile se establece, a partir de esta ley del 2006, una responsabilidad solidaria de la empresa principal respecto a las obligaciones laborales y de seguridad social de las empresas contratistas y respecto de toda la cadena de subcontratación. Es decir, si existiera, además de una contratista inicial, una subcontratista y luego una subcontratista, toda esta cadena genera una responsabilidad solidaria. Vaya terminando, por favor. Voy terminando. Luego, finalmente, en esta legislación se incorpora también una responsabilidad directa de la empresa principal en materia de seguridad y salud de los trabajadores, de todos los trabajadores que laboren en esa empresa, sean trabajadores directos de la empresa principal, como sean trabajadores de empresas contratistas o subcontratistas. Y después, en lo que es más interesante respecto de la comunicación, pero no hay que transmitir mayormente, abordo 3 cuestiones particulares, simplemente los títulos. 1, responsabilidad de la empresa principal cuando se declara la nulidad del despido por el no pago de cotizaciones de seguridad social. Una sanción establecida en Chile para las empresas, para todas las empresas que no pagan las cotizaciones de seguridad social. Al momento del despido, ese despido no produce el término de la obligación del empleador de seguir pagando las remuneraciones. Bueno, la pregunta es, ¿y la empresa principal tiene que pagar, tiene que hacerse responsable también solidariamente del pago de esas remuneraciones con posterioridad al trabajo por no haber pagado oportunamente la empresa contratista las cotizaciones de seguridad social? Bueno, yo hoy comparto lo que es la jurisprudencia más reciente de la Corte Suprema en el sentido de que hay esa responsabilidad. Luego abordo algo sobre la carga de la prueba respecto a la existencia de la contratación entre la empresa principal y la empresa contratista. Eliminado del contrato de obra o servicio determinado como factor distorsionador del funcionamiento del mercado de trabajo español. 4 minutos máximo. Bueno, voy a intentar ser incluso más breve, muchísimas gracias. Bueno, yo lo que he querido es aproximarme al problema de la descentralización productiva en un ámbito muy concreto que ha salido reiteradamente a lo largo de la mañana, que es la contratación temporal y en particular el contrato de obra o servicio determinado y ese uso indiscriminado que se hace de esta modalidad contractual, que se refleja muy bien, y este es el pretexto que he utilizado para aproximarme a esta cuestión, en esta sentencia del Tribunal Supremo de 4 de octubre de 2017 sobre el convenio colectivo de cítricos de la Comunidad Valenciana. Y creo que ahí lo que se pone de manifiesto, digamos, esta es la aportación, esto es lo que quiero compartir con vosotros, con ustedes, con vosotros, es los factores determinantes de esta situación de anomalía, podemos decir, en el mercado de trabajo español y en el uso de las figuras contractuales, ¿no? Porque en esa sentencia se ve muy bien que ese uso indiscriminado de la contratación temporal, en particular del contrato de obra, tiene que ver en parte con el legislador. No tanto porque el marco normativo sea un marco normativo inadecuado, sino sobre todo porque el legislador no ha reaccionado, ¿no? Es decir, llevamos mucho tiempo peleando contra esto y es evidente que las medidas que se han adoptado han sido medidas poco ambiciosas, no han dado resultado. Pero es un problema también, y se ha mencionado antes, igualmente es un problema de la jurisprudencia. En la medida en que, bueno, en fin, la jurisprudencia, pues a veces los criterios jurisprudenciales, dicho con todo el cariño y todo el respeto, a veces no aciertan en un principio, pero luego rectifican. Y en esta materia concreta, aunque está habiendo algunas rectificaciones, y esa sentencia, ¿no?, de octubre del año pasado, en parte es una rectificación, es un paso, creo, en la buena dirección, pues es evidente que siguen todavía anclados en un esquema de razonamiento en relación con la contratación temporal que es manifiestamente insuficiente para un problema de tanta magnitud. Y finalmente, es un problema también, ese uso indiscriminado del contrato de obra, es un problema también de la negociación colectiva que en esa sentencia se pone de manifiesto en la medida en que, bueno, pues los convenios colectivos, algunos sí, pero en general no están jugando el papel que deberían jugar en esta materia, ¿no? Bueno, todo esto me sirve para concluir que realmente la reforma de esta materia, de este aspecto concreto de la contratación del contrato de obra o servicio es una reforma cada vez más urgente, sobre todo en un contexto de fragmentación del proceso productivo en la que esta posibilidad de uso indiscriminado del contrato de obra se convierte en una debilidad estructural. Muchísimas gracias. Penúltima comunicación, Tormos Pérez Juan Alberto. Una comunicación que lleva por título Descentralización productiva y sucesión de empresas. Criterios de delimitación.
Moitas grazas. Seré moi breve. Efectivamente, criterios de limitación de la transmisión de empresa en supuestos de externalización, pero me he centrado en determinados sectores en los que es interesante y en los que es especialmente relevante la presencia de nuevas tecnologías de la información y de la comunicación y también elementos informáticos o digitales. En este sentido, hay numerosas sentencias en la materia, destacamos las del Tribunal Supremo que afectan a empresas conocidas como Euskaltel, también sentencia de la Audiencia Nacional en el tema Vodafone, y en el caso específico de las telecomunicaciones que estoy abordando es de destacar la naturaleza altamente tecnológica de la actividad transmitida, lo cual afecta también a la determinación de cuáles son los criterios para señalar si nos encontramos ante una transmisión de empresa del artículo 44. Como bien ha señalado la jurisprudencia, hablamos de transmisión no solo de elementos materiales, sino también de los elementos inmateriales. Entonces, cuando nos encontramos ante actividades de esta naturaleza, se ha prestado atención o se ha tenido en cuenta la presencia de criterios como, por ejemplo, la cesión de uso de las licencias de software o la cesión de uso de aplicaciones informáticas o incluso también de material informático a través del mecanismo de transmisión que fuese, con independencia de que no hubiese una transmisión de la titularidad de la licencia o de la propiedad industrial o intelectual. En este caso ha señalado la jurisprudencia que es perfectamente compatible con la determinación o con la consideración de que nos encontramos ante una unidad productiva autónoma. Incluso en otro supuesto que me ha parecido interesante destacar, en el de una externalización llevada a cabo en el Banco Sabadell, la empresa cesionaria se le habilitaba como usuaria de unas determinadas aplicaciones informáticas que pertenecían al Banco Sabadell y que se trataba de unas aplicaciones cuyo uso era indispensable para prestar la actividad. Y como conclusión abordo una pequeña reflexión sobre la especial relevancia que están cobrando cada vez más el recurso a las externalizaciones, en particular en aquellos sectores con el uso de alta tecnología o especialmente digitalizados, y también concluyo señalando que la externalización, como bien ha señalado la jurisprudencia, se enmarca dentro de la libertad de empresa y en caso de realizarse respecto de actividades especializadas y altamente tecnológicas pueden dar lugar también a la creación de nuevas necesidades de empleo y por tanto a aumentar las plantillas, pero no cierro la comunicación sin también referirme y en cierto modo humildemente sumarme a las propuestas doctrinales para actualizar la normativa en materia de transmisión de empresa y aportar un poco más de claridad a una cuestión ciertamente compleja. Y nada más. Muchas gracias. Cerramos el turno de comunicaciones. Yagüe Blanco, Sergio y Altés Tárrega, Juan Antonio, reversión de contratas públicas y sucesión de empresas a la luz de las nuevas leyes de contratos del sector público y Ley de Presupuestos Generales del Estado 2017. Buenos días a todas y a todos. Bueno, el objetivo de la comunicación era analizar en qué medida las recientes novedades normativas en materia de reversión de contratas y sucesión de empresas suponen un cambio en el estado de la cuestión. En primer lugar, por lo que respecta a la subrogación legal, si bien sabemos que ninguna de ellas incide sobre el supuesto de hecho del artículo 44, más allá de declarar expresamente su aplicabilidad, no ocurre lo mismo con las garantías cuando se aplican en el marco de la reversión de contratas públicas. Más concretamente, la disposición adicional 26 de la Ley de Presupuestos, como sabemos, impide que los trabajadores se integren como empleados públicos, lo que incluye el indefinido no fijo, la solución que se venía aplicando hasta ahora, lo que siembra ciertamente mucha incertidumbre. Al respecto, la doctrina científica ha realizado diversas interpretaciones que podrían sintetizarse en tres grupos. La primera entendería que lo que el legislador pretendía era simplemente impedir la mera integración voluntaria de trabajadores y que no supone ningún problema cuando resulte de aplicación el artículo 44. No obstante, como objeción a esta tesis, podríamos decir que el tenor literal de la norma es bastante claro. Hay una interdicción de no considerar empleado público al personal subrogado que parece insalvable. La segunda de las interpretaciones, al respecto de esto último, entendería que en un intento de conciliar sucesión y garantías de acceso al empleo público, la norma presupuestaria no impediría la subrogación, pero sí su consideración como empleado público. Advierto que hay distintas variantes de este grupo de interpretaciones, pero bueno, la objeción que se podría hacer es que si no se puede integrar como indefinido no fijo, tampoco concreta qué consideración tendría que tener. Podría ser la figura del personal subrogado a extinguir que un sector de la doctrina laboral y administrativa lleva defendiendo hace
este tiempo. Pero sin una intervención legal expresa no resulta viable, sobre todo en aquellos ámbitos en los que con mayor frecuencia se produce la reversión de contratas, que son las entidades locales. La tercera interpretación, algo más disruptiva y en sintonía con determinados sectores políticos y sociales a favor de la remunicipalización, estima que el propósito del legislador simplemente fue inviabilizar cualquier intento por recuperar la gestión indirecta. Pues si tenemos que posicionarnos en una de ellas, analizando la tramitación parlamentaria, encontramos que se presentaron 2 enmiendas al proyecto de ley que finalmente fueron rechazadas. Ambas con idéntico tenor literal entre sí y muy parecidas a la redacción final, pero que incluían dos precisiones que a nuestro juicio eran esenciales. La primera prohibía igualmente la incorporación de los trabajadores, salvo con este matiz que resulte de aplicación la sucesión de empresa. De esta manera deja claro que lo que queda prohibido es la incorporación voluntaria. Y el segundo matiz es que, como lógicamente el personal no se le puede considerar empleado público sin que supere el procedimiento de acceso reglado, pues expresamente se preveía la figura del personal a extinguir. Por tanto, están en línea con la primera y la segunda de las hipótesis. En la medida en que fueron rechazadas, pues tendríamos que quedarnos con la tercera. Y en este sentido, estimaríamos que la disposición adicional 26 puede suponer un obstáculo al cumplimiento de los objetivos de la directiva y que puede forzar a que los tribunales creen una nueva figura o apliquen otras existentes, que puede ser bastante complejo. Y para terminar, muy brevemente, por lo que respecta a la subrogación por convenio colectivo, la cuestión parecía clara. Había una consolidada jurisprudencia que considera a las administraciones públicas sujetos ajenos al convenio colectivo sectorial. Por tanto, en la medida de que irrumpe el artículo 133 de la Ley de Contratos del Sector Público, deja la puerta abierta de nuevo a 2 interpretaciones. La primera, que se refiera a instrumentos de negociación colectiva públicos previstos en el EBEP. A nuestro juicio, esta opción debería descartarse porque admitir que la Administración pueda adquirir un compromiso a través de la negociación colectiva en supuestos extramuros del artículo 44 conllevaría también admitir que puede obviar normas de derecho necesario absoluto de rango legal y constitucional, como son las de acceso al empleo público. Y la segunda, podríamos entender... Que termine, por favor. Sí, concluyo con esto. Que pretendía alterar el status quo y permitir que el convenio sectorial afecte a la administración pública. Bueno, si examinamos la tramitación parlamentaria, este precepto fue incluido por aprobación de unas enmiendas cuya finalidad, decía, era aportar seguridad jurídica a los licitadores que en caso de que una administración revierta se encuentran con la obligación de asumir los elevados costes de finiquitar el personal. Se trata simplemente de aplicar a las administraciones las mismas normas de subrogación que tienen que aplicar los operadores privados. Por tanto, aparte de que puede ser cuestionable, no deja lugar a dudas sobre la finalidad del precepto, que sí que supone, a nuestro juicio, una ruptura con el estado anterior. Muchas gracias. Muchas gracias. Hemos sobrepasado el tiempo establecido, por consiguiente voy a dar primero la palabra a Lourdes Arastey y luego a Antonio Martín Valverde para que brevemente hagan un cierre de la sesión. Bueno, el cierre sería poner de relieve los puntos más duros del debate en cuanto a la posibilidad de una solución clara, ¿no? Yo entiendo que desde la perspectiva del tema de la sucesión en las subcontratas, pues estamos por ver cómo acaba resolviéndose esta cuestión del nexo entre subrogación convencional y sucesión legal del artículo 44. Hay un tema que se ha abordado en una de las comunicaciones y que me parece muy importante también, se ha abordado al hilo de lo que ha pasado con los centros especiales de empleo, pero que tiene alguna conexión con el tema de la remunicipalización, y es determinar cuál es el convenio colectivo aplicable cuando se producen estos fenómenos de hacia un lado y hacia el otro en la reversión, es decir, y sobre todo si después vamos a determinar que existe esa obligación de subrogar, en el caso de los centros especiales de empleo, además, con el matiz de que en una de esas 2 vías se produce no solo un debate sobre cuál es el convenio aplicable, sino sobre la novación total de la relación laboral, que pasa a tener unas características totalmente distintas. Y finalmente, desde luego, tanto el artículo 130 de la Ley de Contratación del Sector Público como la ya mencionadísima disposición adicional de la Ley General de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, pues abren una serie de dudas que quizá pues habrá que establecer
un análisis casi de lo más básico por el tema del sistema de fuentes y de jerarquía normativa sobre este camino del legislador de abrir excepciones que luego acaban reconduciendo a la regla general de nuevo, con lo cual creo que es un problema importante. Excluir el concepto de empleado público, no sé muy bien, la verdad, a estas alturas qué es lo que sí que quiere decir cuando dice esto es legislador. Es decir, pues si está empleado en una administración pública, no sé cómo le vamos a llamar. Y la verdad que si lo que se espera es que de nuevo la jurisprudencia tenga que volverse a inventar una categoría cuando todavía nos quedan muchos años de sufrimiento con el de los indefinidos no fijos, pues la verdad que me da bastante pereza. Sí. Vamos a ver, yo voy a hacer un resumen de un asistente muy atento a una sesión, a toda la sesión, una sesión que ha sido muy provechosa en todas sus fases, desde la ponencia general hasta las comunicaciones. Yo creo que hemos venido a estudiar el fenómeno de la descentralización productiva y me encuentro con un dato de partida que es un dato interesante, aunque puede pasar inadvertido. Todos damos por hecho que es un fenómeno irreversible, que hay que encauzar, que hay que regular, pero al que no se le pueden poner trabas. Lo digo porque desde un punto de vista de derecho comparado, en el derecho iberoamericano hay países que sí han puesto límites a lo que se llama, si yo no entiendo mal, la tercerización, que es el equivalente a la descentralización productiva. El enfoque general que se ha producido en esta mañana es un enfoque de aceptación de la descentralización, pero de encauzamiento y de establecimiento de límites para posibles abusos. Dentro de las líneas de actuación que me parece se pueden trazar respecto de la descentralización productiva, nos encontramos con una línea propuesta en la ponencia general del profesor Gárate, del eje Ferenda, y con una línea, digamos, incoada en muchas comunicaciones y en la que modestamente partía también mi ponencia del eje Data. La actitud, me parece que son válidas las dos posiciones, es más ambiciosa la propuesta del eje Ferenda, pero en cualquier caso tal vez sea más realista la propuesta del eje Data. En todo caso, digamos, por temperamento o por carácter o de formación profesional, yo prefiero siempre, de alguna manera, adoptar la postura del intérprete que aprovecha los márgenes del ordenamiento vigente, la idea de que son los bueyes con los que hay que arar, o sea, y aquí tenemos dos bueyes que son el artículo 42 y el artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores, y me parece realista, o una vía por lo menos explorable y transitable, la vía de la reforma de estos preceptos en aquellos aspectos que parece que son más discutibles. Voy terminando. Termino enseguida. Yo creo, bueno, por decirlo, respecto del artículo 42, hay una descentralización por buenas razones, que son razones tecnológicas, en la que la aportación de la subcontratación es un elemento de obra o de servicio técnicamente muy cualificado, y hay una descentralización por razones lícitas, pero discutibles, de rebaja de salarios. La receta frente a esta segunda descentralización es una receta que ya existe en el ordenamiento español para las empresas de trabajo temporal, una deriva de las empresas de trabajo temporal en nuestro país hasta que se puso coto mediante una ley en 1999, es la deriva de imponer las condiciones de trabajo de la empresa principal a los trabajadores de la subcontrata cuando se trata de descentralizaciones de este tipo, en una línea muy parecida a la que se ha sugerido en una de las comunicaciones. En cuanto al artículo 43, bueno, la definición de la cesión de trabajadores es manifiestamente mejorable y los problemas de límites entre cesión y subcontratación se encuentran, lógicamente, como se ha dicho con toda razón, a lo largo de la mañana en las empresas de servicios o empresas multiservicios, que no pueden ser, a mi modo de ver, esto no lo dije antes porque por ajustarme al tiempo, y lo digo ahora como cierre de mi intervención, que no pueden ser una ETT privilegiada
a la que se le permite incluso el envío en misión de un trabajador por tiempo indefinido. Yo creo que este es un hueco que por una u otra vía, podría ser por vía jurisprudencial, se puede resolver. Por vía jurisprudencial hay una dificultad, que es la dificultad de acceso al recurso de unificación de doctrina en casos de empresas multiservicios, que ya está comprobada. Yo tuve oportunidad en mis últimos años de presencia en el tribunal de comprobar esta dificultad. Pero probablemente la reforma del 2011 tiene algunas ventajas, y una de ellas es, en este punto concreto, es una flexibilización del recurso de unificación de doctrina cuando el punto de contraste son sentencias del Tribunal Constitucional o sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Muchísimas gracias. Perdón por el esfuerzo.